Muy buenas. Hoy vamos a meternos en un lío fascinante del cerebro. A ver, ¿por qué una reacción que ya dábamos por olvidada de repente vuelve? ¿O cómo es posible que un miedo se nos pegue de una cosa a otra, casi como por arte de magia? Pues bueno, vamos a desentrañar la ciencia que hay detrás de todo esto. Y sí, todo empieza con el eco de una campana. Es una pregunta que seguro nos suena a todos. Aprendes algo, pasa el tiempo, parece que ya ni te acuerdas, y de repente, ¡zas! Ahí está otra vez. ¿Cómo puede ser? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que explica este fenómeno tan curioso, y para eso tenemos que viajar a los orígenes del condicionamiento clásico. Vale, para entender todo este embrollo, lo mejor es empezar por el principio. Vámonos con el primer gran descubrimiento de Pavlov. ¿Qué pasa cuando una señal que hemos aprendido deja de traer consigo su recompensa? Justo ahí, en esa pregunta, es donde entra en juego el concepto de extinción. Seguro que todo el mundo se acuerda de este experimento, ¿verdad? El famosísimo perro de Pavlov. Asociamos un sonido, la campana, con la comida. Venga, una y otra vez hasta que el perro saliva solo con escucharla, porque ya está esperando la comida. Es una reacción aprendida de manual totalmente predecible. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón, la que se hizo Pavlov y la que lo cambia todo. ¿Y si la recompensa desaparece? O sea, si la campana sigue sonando, pero la comida ya no llega. ¿Qué pasa con esa reacción? ¿Sigue ahí para siempre? Pues no se mantiene para siempre. Efectivamente, la reacción se va debilitando. Pablo se dio cuenta de que, con el tiempo, el perro dejaba de salivar. Era como si la conexión entre la campana y la comida se estuviera desvaneciendo. Y a este proceso lo bautizó como extinción. Pero, ojo, que es clave, la respuesta no se borra del todo. Digamos que se queda como dormida, latente. Y aquí lo vemos súper claro. A la izquierda tenemos el condicionamiento de toda la vida. La campana más la comida provocan la salivación. Fácil. Pero a la derecha, ahí está la extinción. La campana suena, y suena, y suena, pero sin comida. El resultado, la salivación acaba desapareciendo. El vínculo, al menos en apariencia, se ha roto. Esto, si lo llevamos a nuestro terreno, se ve enseguida. Pensemos en esa mirada de una madre, de esas que antes te dejaban clavado en el sitio. Bueno, pues esa mirada pierde todo su poder si con el tiempo deja de ir seguida de una consecuencia, ¿no? Es la extinción en estado puro, en nuestra vida. La asociación se debilita y la reacción, pues se va. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque justo cuando Pavlov creía que ya lo tenía, que había extinguido por completo la respuesta del perro, va y ocurre algo que nadie, pero nadie, se esperaba. Es que hay que imaginar la escena, ¿eh? Pavlov con su bata pensando, listo, trabajo hecho, respuesta extinguida. Pero al día siguiente, al volver al laboratorio, la ciencia le tenía guardada una sorpresa de las buenas. Tal cual. Al día siguiente, Pavlov hace sonar la campana de nuevo. Y el perro vuelve a salivar. A ver, no con la misma fuerza que antes, pero la respuesta había vuelto. Y esto fue un bombazo, porque demostraba que la extinción en realidad no borra el aprendizaje, solo lo suprime, lo esconde temporalmente. Con un ejemplo se entiende a la primera. Imagina que pasamos un tiempo cerca de abejas y poco a poco les perdemos el miedo. Vamos, que extinguimos esa reacción de salir por patas. Pero pasa un tiempo sin ver ni una. Y de repente un día te encuentras con una. ¿Cuál es el primer impulso? Seguramente salir corriendo. Pues eso es la recuperación espontánea en plena acción. Eso sí, Pavlov se fijó en un detalle crucial. La respuesta que volvía era más débil, no era tan fuerte como la original. La salivación era menor, la reacción como más flojita. Y no solo eso, es que además esta versión más débil de la respuesta era mucho más fácil de volver a extinguir. Bastaban unas pocas veces más de la campana sin comida para que la salivación desapareciera de nuevo, y esta vez mucho más rápido. Vale, entonces ya sabemos que las respuestas pueden desaparecer y volver. Pero claro, esto nos abre otra pregunta. ¿Cómo organiza el cerebro todo esto? O sea, ¿respondemos igual a cualquier cosa que se parezca a la señal original o somos capaces de diferenciar? Pues bueno, para eso están la generalización y la discriminación. Aquí vemos dos caras de la misma moneda, dos procesos que son opuestos pero que se necesitan. Por un lado, la generalización. Es lo que nos permite aplicar una lección aprendida a situaciones nuevas que se le parezcan. Muy útil. Y por el otro lado, la discriminación, que es justo lo contrario. Nos ayuda a afinar, a no meter todo en el mismo saco y a responder solo al estímulo correcto.
Y esto de enseñar a discriminar, Pavlov lo demostró de una forma súper elegante. ¿Qué hizo? Pues asoció un tono agudo con la comida, pero luego presentaba un tono grave sin comida. El resultado, el perro aprendió a salivar solamente con el tono agudo. Y esto, claro, es fundamental para la supervivencia. Piensa en saber qué setas puedes comer y cuáles te mandan al otro barrio. Y bueno, ahora llegamos al rizo del rizo. Al concepto quizás más complejo, pero también el que más nos toca en lo emocional, el condicionamiento de orden superior. Esto es básicamente cómo las reacciones aprendidas se van encadenando, cómo una emoción se transfiere de un estímulo a otro, sin haber tenido ninguna experiencia directa con el origen de todo. La clave de todo esto es que el aprendizaje se va construyendo como por capas. Un estímulo que ya nos provoca algo, como la campana al perro, puede contagiarle esa reacción a otro estímulo nuevo, por ejemplo una luz, simplemente por asociarlos. Y lo más fuerte de todo es que esa luz nunca, jamás, ha estado asociada directamente con la comida. Es una reacción en cadena. Este ejemplo sobre la ansiedad en los estudios es que lo clava. Piénsalo. Nadie nace con miedo a los exámenes, ¿a que no? Pero vamos a ver la cadena. Paso 1. Un castigo te genera ansiedad. Lógico. Paso 2. Asocias el fracaso con ese castigo. Resultado. El fracaso por sí solo ya te genera ansiedad. Y el último paso. Asocias los exámenes con la posibilidad de fracasar. ¿Qué pasa al final? Que los exámenes te acaban generando ansiedad. Es una cadena de asociaciones perfecta que explica un montón de miedos y fobias que arrastramos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea muy potente, que estos conceptos que salieron de un laboratorio con perros y campanas son en realidad los ladrillos con los que se construye una parte enorme de nuestra vida emocional, de nuestro comportamiento. A ver, que quede claro. Estos 4 mecanismos que hemos repasado no son solo palabrejas de un libro de psicología. Son los procesos que nuestro cerebro está usando todo el rato para adaptarse, para dejar ir lo que ya no sirve, para rescatar lecciones del pasado cuando hace falta y para conectar ideas y emociones muchas veces sin que ni siquiera nos enteremos. Y con esa idea nos vamos. La próxima vez que aparezca un miedo de la nada, una alegría que no esperábamos o una manía que no entendemos de dónde sale, quizás su origen esté en alguno de estos mecanismos. La campana de Pavlov, en el fondo, sigue sonando en nuestro día a día y lo hace de formas que todavía estamos empezando a comprender. Muchas gracias por habernos acompañado.